Pacíficamente los alumnos desalojaron ayer Chapingo, 20 de septiembre del 68. Versión que pone el acento en la represión y olvida, omite, oculta a los reprimidos. Violentos disturbios en Nonualco, Tlatelolco. El ejército entró a patrullar la zona a las 2 de hoy, 22 de septiembre. Si le preguntas a un joven de hoy en qué consistió el 68, 9 sobre 10 te dirán que fue una masacre. Ocupó el ejército el IPN. Muy pocos te podrán decir qué decíamos y cómo lo decíamos. Aproximadamente a las 12 de la noche, se presentó el ejército para reforzar a las unidades de la policía y los granaderos. A ver, damas y caballeros, quiero que entiendan y a la vez comprendan que no es pedo ni fantasía, ni mucho menos realidad. Para su mayor conocimiento, ustedes que se hacen la pregunta, ¿qué fue el 68? Tú que me estás mirando, no, te estoy preguntando, no voltees a ver al otro. Tú me preguntarás que qué opino del 68, yo te pregunto a ti, ¿tú qué opinas de los mexicanos que hasta la fecha existen ahorita? Dijo Fidel Castro, ¿de cuáles mexicanos me hablas? Los mexicanos cuando ya se acabaron. Pues así esta pregunta yo te hago, porque en el 68 hubo miles y miles de cristianos cayeron abatidos por las balas de nuestro entonces y líder y mandatario, nuestro presidente Díaz Ordaz, que fue uno de los principales organizadores para que hiciera esa masacre. Sin en cambio el pueblo no despierta, el pueblo todavía sigue dormido, así como tú y como el otro que está al lado de ti y el que está enfrente, se quedan viendo unos a otros y nunca van a despertar. Yo te hago esa pregunta, ¿tú qué opinas y qué sientes al pensar que uno de tus hijos pudo haber sido uno de los que estaban ahí? Al transcurso del tiempo se pasa, ¿verdad? Y se olvida, pero las cicatrices se siguen quedando. Y si ninguno de nosotros despertamos, todo el tiempo seguiremos iguales, todo el tiempo vamos a estar igual. ¿Por qué? Porque los mexicanos no despiertan. Dicen que los perros abren los ojos a los 8 días. ¿Y los mexicanos cuándo? ¿Te has preguntado? ¿Lo has hecho? ¿Verdad que no? ¿Tú qué opinas, güera? Yo te haría una pregunta, ¿qué piensas tú de los mexicanos? Tú, muchacho, ¿tú qué me puedes decir de los mexicanos? Que a través de todo lo que han pasado, nunca despiertan, ¿no? Yo te preguntaría que de qué mexicanos estoy preguntando, ¿verdad? Porque los mexicanos ya se acabaron. Los mexicanos que se conocieron fueron de Emiliano Zapata, Pancho Villa, ¿no? Y me hace la muchacha la pregunta del 68. El 68 hubo una masacre que hasta la fecha nomás nos quedan las puras secuelas, pero la gente no despierta, no reacciona, ¿no? Hasta ahorita no hay necesidad del 68, estamos viviendo el movimiento que está haciendo Felipe Calderón en contra de todos los mexicanos seguimos dormidos, que ninguno quiere despertar, nadie quiere ver. Ah, no, claro que no, siguen siendo uno de cada día de los que van pasando, que estamos viviéndolo. O sea, no hay necesidad que sea un 68, para que se vea toda la discriminación que tenemos y toda la demagogia que tenemos dentro del gobierno, ¿no? ¿Crees que les funcionó? La prueba es que pocos se armaron en la década siguiente, pero la inmensa mayoría volvió a su vida cotidiana como después de una gran borrachera. La reacción fue tardía, pero despiadada. La cárcel. Por eso es tan injusto que hayamos hecho del 2 de octubre el símbolo del 68. Sentido. Es nuestra vocación mexicana por el martirio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Azael Saucedo Tomaski. Soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo doy un testimonio a grandes rasgos de dónde nace el movimiento del 68. El movimiento del 68 no lo inician los estudiantes, lo inician en Inglaterra, en Francia, en Japón y en Alemania. Llega a México, lo inician las costureras. Después se unen los campesinos y los obreros y hasta el último entran los estudiantes como apoyo. Pero en sí, las costureras fueron las que dieron pauta para un cambio, porque aquí en México había mucha opresión. Entonces después ya era delito ser estudiante, pero en sí todo esto ya venía desde tiempos ancestrales del movimiento del 68, que fue la culminación en el edificio Chihuahua.
Cuando mueren en el edificio Chihuahua las personas que murieron ahí, hay datos que son erróneos. En realidad el ejército no quería matar a la gente, sino que el ejército quería disolver, nada más tranquilizarlos, pero la Guardia Blanca y el ejército fue cuando se pelearon. Yo pertenecí al colegio militar y de ahí sacamos los datos de que el ejército no tuvo nada que ver, sino que el ejército peleó con la Guardia Blanca y de ahí para acá la gente sabe el medio, entonces tuvieron que morir buenos, o sea, malos, justos por pecadores. O sea, a grandes rasgos eso fue lo que manda el movimiento 68. Ahora, si quieren adentrarse más a lo que es el 68, hay que leer el libro de Regina, que el 2 de octubre no se olvida. Sí, les recomiendo el libro de Regina, 2 de octubre no se olvida. Gracias. Cada generación eres el 68. Si quieres compartir tu opinión. Pero también se escribe desde el tiempo y desde la distancia. Hola, bueno, antes que nada, quiero decir que mi año de nacimiento es 1968, entonces significa muchas cosas para mí. Primero que nada, este acto de rebeldía, no estar de acuerdo con las cosas como están, como son, porque a final de cuentas, ¿qué generación nos tocó? ¿Qué mundo nos tocó? ¿Qué época nos tocó vivir? La época en que el único amo, el único dueño es el dinero, en que lo único que manda, lo único que dicta cosas es el dinero, es vender. Todo se vende, todo está supeditado a cuánto cuesta, a qué tengo, a qué soy, a dónde voy a llegar, qué tan alto, qué tan chingón voy a ser, el número uno en lo que sea. Eso es lo único que importa. Entonces, cuando gente se levanta y dice que no está de acuerdo con eso y que quiere que las cosas cambien, que sean distintas, como en el 68 pasó aquí, y en Francia, y en Italia, y en muchas partes, entonces yo quiero que esa gente sea recordada y que cada generación y que cada uno de nosotros pensemos que las cosas pueden cambiar. ¿Cómo chingados quieren que cambie lo de los secuestros? Si lo único que nos meten en la cabeza que lo que importa es el dinero, es tener dinero, es cuánto dinero tenemos. ¿Cómo? Para familias pequeñas como la de usted, el nivel de vida superior de Ciudad Tlatelolco, departamento de 2 recámaras. Anuncio el 4 de agosto de 1968, El Heraldo de México. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, decían los clásicos. Bueno, yo quiero que siempre sigamos recordando a todos los estudiantes que fallecieron, ¿verdad? Por querer no estar de acuerdo en algunas cosas con el gobierno. Yo lo que pasa, quiero contarles que mi esposo vivió momentos ahí y él quedó realmente traumado porque dice que él vivía en Tlatelolco y escuchaba cómo corrían los muchachos desesperados sin poder ellos entrar a ningún lado, puesto que las familias tenían cerradas sus puertas y él escuchaba balazos, cómo todos corrían, y desde ese entonces todos sus hermanos y él quedaron como traumados. Yo quisiera decir, ¿verdad?, que nunca olvidemos a nuestros hermanos que fallecieron ahí y que siempre estemos unidos todos. Ahora como están las cosas, tenemos que estar unidos otra vez todos, porque no podemos permitir que sigan pasando cosas así tan fuertes y todos nos hagamos los que no sabemos, no queremos y no ayudamos al pueblo. México es uno solo, no hay ningún partido, ninguna religión, nada, México somos todos y hay que seguir adelante. Gracias. Han pasado 35 años, Luis, como quien no quiere la cosa. Cuando protagonizamos aquellas jornadas no éramos niños, pero casi. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo en el 68, cuando era chico, cursaba el 4º año de primaria. Cuando la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, yo tenía 2 primos en la UNAM
que uno alcanzó a irse y salir a Cuba y el otro lo asesinaron. Entonces, yo le hablo a todos los estudiantes de todas las universidades de todo el país, que haya más unión para derrotar a esta bola de asesinos, esta bola de rateros que hasta la vez nos han tenido agachados, nos han robado nuestros intereses, han saqueado al país. Yo le hago un llamado a todo el pueblo en general, que ya la gente despierte. Hasta la fecha de Luis Echeverría para acá, ha habido cientos de asesinatos, luchadores sociales, y ya es tiempo que los estudiantes llamen a todo el pueblo a manifestarnos, porque no nos vamos a dejar ya, y que el pueblo abra los ojos, a analizar lo que todo han hecho con nuestro país, un país tan rico, y tenemos más de 60 millones de pobres. Para mí es una historia lo que he vivido en el país. Tengo mucho que platicar. Muchas gracias, señores. Y les pido a los estudiantes que llamen al pueblo y que se enseñen la verdadera historia, que no permitamos que se siga desapareciendo. Muchas gracias. No de la manera en la que puede serlo y lo fue el gobierno. Sí somos ricos, pero está en nuestro propio terreno, por decirlo así, de México, la nación, pero no es nuestro. Yo, por ejemplo, ¿cómo voy a decir? Es mío el petróleo mexicano. Para mí, por ejemplo, digamos, pues no veo que baje la gasolina o baje algún artículo de que se fabrique por medio del petróleo. Al contrario, lo suben. Y luego con muchas cosas que se oyeron ahora que hubo el debate del petróleo aquí. Yo no sé, no entiendo por qué las leyes, teniendo ahí a la gente a la mano para meterlas a la cárcel, esos señores no les hace nada. No les hace nada. Hablaron de petroquímica, hablaron de muchas cosas en donde están involucrados muchos personajes de la política grande. No les hace nada, no los tocan, al contrario, les dan hasta premios, creo, ¿no? Y eso, pues no se sabía, en ese debate se supo muchas cosas, pero vuelvo a repetir, ¿qué gana mucha gente con saberlo si ni entiende ni sabe? Y me da mucha lástima porque pues esta gente no tiene, pues yo creo que ni lo máximo en alimento. Bueno, y por último, ¿qué quisiera usted para México, señor? Le doy el micrófono, se lo dejo. Lo mejor para México, sería ser China. Lo mejor para México sería ser como China. Que por ejemplo, digamos, nuestra revolución terminó en 1910, a la fecha son 100 años que tuvimos de revolución, y China empezó su revolución cultural con Mao Zedong, creo, sí, Mao Zedong, hace 54 años, y miren dónde están y miren dónde estamos nosotros. No sé, sí seco está pasando, tanta corrupción, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor. Que le vaya muy bien. Adelante. Gracias. Que les dejes el Sí, pues con el señor. Adelante, ven. Acá. Tú, digamos, lo que recuerdes, toma el micrófono. Aquí nada más háblanos a la cámara. Aquí nada más, aquí para que te salgas. Salgas. ¿Me indican? ¿Ya? Buenas tardes, soy el trabajador social Martín Ulises Árvalo Guerrero
Y pues mi opinión es la siguiente, ¿verdad? El hombre es el único culpable de todos los problemas que tiene el mismo, pero también es el mismo hombre el que puede resolver todos los problemas que tiene el mismo, ¿sí? Otra de las causas, pues la riqueza es como una jarra de agua salada, que entre más toma uno, más quiere uno tomar de ella, ¿verdad? Algo muy importante que no deben olvidar nuestros políticos es que el alto rango no confiere privilegio ni poder, sino implica responsabilidad de trabajo que todos debemos hacer y que muchos desgraciadamente no están haciendo. Otra de las cosas, el hombre fuerte domina a los demás, el hombre sabio se domina a sí mismo, señores, ¿sí? El hombre fuerte domina a los demás, el hombre sabio se domina a sí mismo. Y otra de las cosas, señores, solamente un ser instruido podría tener derecho a los privados, señores, ¿sí? Esto lo digo porque viene colación al movimiento del 68, que fue un movimiento que murió mucha gente inocente, todo por culpa de un mal gobierno que pues no le importa ni le interesa absolutamente para nada a nuestro país. Bueno, señores, eso es todo lo que tengo que decir. Adiós. A lo largo de todos los años de la humanidad que yo recuerdo desde los aztecas, siempre ha habido movimientos para exigir derechos. Yo de lo que me acuerdo del 68 es que iba con mis papás, tenía 4 años, y empezaron a oírse como cohetes. Mi papá dijo, vámonos de aquí porque algo está pasando. Los estudiantes habían hecho un movimiento, yo fui alumno de la UNAM, y pues siempre hay cosas que exigir a los políticos y a toda la gente, las inquietudes que siente uno por salir adelante, ya que si uno no exige a las autoridades o a los dirigentes que uno escoge, pues siempre vamos a seguir igual. Es por eso que la gente se levanta en movimientos para exigir sus derechos, que con justa razón, como seres humanos, lo merecemos para seguir adelante y que toda la humanidad avance para poder ser un país libre y tener ahora sí que a nuestros hijos bien, para que crezcan y tengan un planeta mejor. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Adiós. Creo, Marcelino, que fuimos algo peor que hijos de la chingada, a la vez ingenuos y dogmáticos. Bueno, pues yo me acuerdo que tenía 4 años cuando mi papá comentaba mucho, ¿no?, lo que había pasado en el 68. Decía que los estudiantes no estaban de acuerdo con el gobierno, porque pues siempre hemos visto, ¿no?, que el gobierno siempre nos quiere lavar el cerebro, ¿no? Entonces ellos estaban en oposición y hubo una matanza de los estudiantiles, arrasaron con todos, ¿no? Que traían un guante blanco, algo así era la señal, y empezaron a matar a todos los estudiantes, los mataban y los iban echando en un carro de volteo, ahí agarraban a todos los jóvenes y los desaparecieron sus cuerpos, a profesores también. O sea, fue algo así bien, pues bien fuerte, bien duro, porque era lo que se comentaba. El Zócalo lo cerraron, mi mamá venía a comprar mandado y no dejaban pasar, porque estaban haciendo limpieza de toda la atrocidad, la sangre, todo lo que habían hecho, y es lo que yo me acuerdo, pues de lo que hizo Díaz Ordaz, que fue un asesino, y realmente pues ¿quién contra él si él era el presidente, ¿no? Como lo que estamos viendo ahora con el Gelipillo, que ahora nos quiere despojar del petróleo y nos está metiendo a cada rato mensajes visuales que vemos que dice que nos conviene vender el petróleo, y
Y sí, es lo único que ya nos queda, ¿no? Quería hacerlo también con lo de privatizar lo que es la energía y pues no se pudo. Con Telmex, pues también todo están saqueando, todo están vendiendo y no es justo. Nos están bombardeando con este tipo de campañas que nos conviene, que nos están diciendo que se vende el petróleo, que se privatice. Y pues es poco lo que les puedo decir. Gracias. Ante 20,000 alumnos, el rector pidió prudencia y unidad. 1 de agosto de 1968. Recuerdo un texto tuyo de hace ya un buen de años, en el que a propósito de la crónica de no sé qué mitin o manifestación… Bueno, mi nombre es Nabolón Apreciado. Quiero compartir con ustedes, aquí que me invite este amigo. Yo fui uno de los estudiantes que estuvieron en este movimiento. Afortunadamente yo no me tocó en Tlatelolco, pero yo estuve en el casco de Santo Tomás, donde también fuimos golpeados y detenidos, pero después fue la matanza por parte del Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que después quisieron recompensarnos con el Festival de Avándaro, pero pues fue una cosa muy dura porque habían asesinado a muchos compañeros. Yo era estudiante de la vocacional 10 en ese tiempo. Muchos de mis compañeros murieron allí en Tlatelolco porque yo ese día me fui en la tarde para el casco de Santo Tomás y al otro día ya no pudimos pasar, pero ya los habían matado a muchos y los habían cargado en camiones del ejército y se los llevaban como si fueran borregos. Pero pues, ahí está Luis Echeverría, que lo quieren juzgar como a Pinochet, que también fue un asesino del pueblo chileno, pero pues, sus enfermedades son más duras que en un encarcelamiento, ¿sí? Es una cosa pues muy difícil porque ahora yo he visto que muchos estudiantes pues comparten, hacen protestas, pero ya no ha llegado al grado de que haya una masacre como en Tlatelolco y como también lo hubo en China, en Tiananmen, la plaza Tiananmen, contra muchos estudiantes que también protestaban contra el gobierno chino. Entonces aquí el 68 fue una cosa muy dura y ahora muchos de los muchachos que son estudiantes pues tienen la dicha de que pueden protestar, pueden hacer asambleas y todo, sin nadie que los reprima tanto como en ese tiempo. Sí, toma la memoria, tengo todavía muchos de mis compañeros y ya hay muchos de otros compañeros que ya son profesionistas también, ya somos profesionistas retirados ya muchos de nosotros que tuvimos la dicha pues de conocer todo el movimiento y de quedar vivos. Gracias, se los agradezco mucho. La historia no son los hechos, la historia es lo que se dice, lo que alguien dice acerca de los hechos. En la sombra rodeada por murallas, no sabemos, donde no puede una rosa de seda caer sin ruido. ¿No será que los estudiantes, sin quererlo hacer, acrecentaron la distancia con el pueblo? En un montón de pétalos, porque las ratas corren como envenenadas. ¿Cómo se habrán sentido las personas del pueblo al oír esas ideas que otros tenían de ellos? Entre los papeles que el viento levanta en el patio y solo hay silencio. Es lo que asombra del 68. Tu casa. Son momentos decisivos. Las madrugadas frente a los cristales. Son importantes. El olor suave de tu abrazo. Son días de guardar. La bandera a media asta en una mañana de julio. Y momentos para mañana. El zócalo cubierto de antorchas y banderas. Presos políticos. El auditorio de física donde se reunía el consejo. Los 6 puntos del pliego petitorio. El de medicina después. Involucró a una gran parte del sector estudiantil. Los delegados siempre en los mismos asientos. ¿Fue el movimiento una victoria o una derrota? La mañana de las pláticas. Deben ponderarse muchos aspectos para no caer en el error. El cuarto de baño. Gilberto Guevara Niebla. El agua tibia. La masacre de Tlatelolco. Los ruidos de la calle a las 8 cuando empieza el otoño. Su extraordinaria fuerza. Los árboles rojizos. Actitudes mentales traumáticas. El agua en las fuentes, el tapiz. Posición para contestar a la pregunta inicial. Las campanadas, el barco en la bahía. Gustavo Díaz Ordaz. El color de tu pelo, la talla de marfil. El movimiento del 68 fue claramente una derrota.
El rumor de miles y miles de pasos de gente que avanza en silencio. 3 años después. Las calles de donde se ha ido la luz. ¿Quién se acuerda de eso? La policía. El ejército. El temor. Cuando poníamos alguna obra de teatro o alguna canción en el coro. Los reglamentos. Yo di clases de biología y química. Y solo queda el destello breve de la libertad que no conocíamos. Oye, ¿y eso qué es? Hasta que vivimos esos días. ¿Y qué es el alcohol etílico? Los regresos irreales por avenidas sin luz. En la siguiente visita pedimos levadura y frutas. Por calles donde no existe el poder. En general, la cárcel fue muy enriquecedora. Ni la violencia. Ahora, esta es una cara de la cárcel. Ni los pistoleros para mantener las cabezas inclinadas. Raúl Álvarez y yo continuamos los estudios que habíamos empezado. Tu imagen lejana. Miedo. Las sombras que cambian sobre un mantel blanco. Disciplina. Los progresos constantes en tus conocimientos. Ambición. La fotografía de la muchacha con su bandera en alto. ¿Y la familia cómo está? La gran bandera roja que se turnaban María Elena y Selma. Marcelino había estado en la casa de Andrés Caso. La sensación de estarlo cambiando todo. Las entrevistas de Marcelino Perelló con funcionarios. De colaborar con alemanes, franceses, italianos, checos, argentinos, brasileños. El levantamiento de la huelga. Uruguayos, yugoslavos, chilenos, holandeses, japoneses, norteamericanos. Es un hecho. Polacos, para cambiarlo todo. Decenas de miles en las calles, en el transporte, en los almacenes, en los estadios. El 8º piso de la torre. Las muchedumbres se diseminan en el país. La alfombra, el olor a madera. ¿Qué manifestación compite con el golpe visual de la estación? El sillón donde dormía, el ruido del mimeógrafo. El martes 1 de octubre. Los números rojos en el elevador. La mañana del 2 de octubre. Las pláticas con los maestros. Luis González de Alba. La asamblea de las 5. Anselmo Muñoz. La autocrítica cuando voté sin conocerlo el manifiesto que Ajax presentó a las 4 de la mañana. El acceso al casco de Santo Tomás. Los proyectos sobre una universidad diferente. En esa asamblea. Las discusiones sobre la posibilidad de realizarla en el seno del Estado actual. Otro grupo éramos los aglutinados en la Juventud Comunista. Las campanadas que siempre me regresaban a ti. No recuerdo que hubiera piedras en los basureros. Al interior del auto esa noche. El mundo lo confirmaba. El color que nunca antes vi igual. Los estudiantes se rebelan en Columbia y en Berkeley. El olor a sal. Los rusos invaden Checoslovaquia. Tus manos en mis hombros. Los estudiantes de Tokio, Sao Paulo, Montevideo, Roma. La calle recorrida a todas horas. Los valores de la vida moderna se encuentran en crisis. Son ya esa cicatriz. Los jóvenes se enfrentan a sus padres. Lecumberri, octubre de 1970. Pero no. Esta forma de pensar no le es particular a México. Lo que cuenta es México. Como México no hay dos. Un solo camino, México. Es un nacionalismo que maneja el Estado porque la sociedad lo siente. Se buscó ese extranjero para salvar a México. ¿Estamos todos? Es un malinchismo que no se reconoce a sí mismo. No sé, creo que hay más en una celda de enfrente. El presidente se alejó de los estudiantes. ¿Sabes cuántos? ¿Que el diálogo era imposible? Unos 10. ¿Que los estudiantes no sabían lo que querían? Se hizo otro silencio, pesado, sin otro ruido que alguna tos. ¿Qué habría hecho el presidente sin poder negar esa parte de su realidad? Debiéramos revisar cada celda, dijo uno que tenía las rodillas recogidas para que otro pudiera estirarse. ¿Dialogar con los estudiantes? ¿Cada celda? ¿Para qué? No hay nada. Estuve buscando una cobija. ¿Viste debajo de las literas? No tenían para qué echarlas ahí.
Pero de eso se trata, de fijar el aviso al autoritarismo. Aquí mismo, en la reja, muchos se quedaron mirando cómo salían máquinas. El diálogo más verdadero consiste en la mera continuidad de las multitudes en la calle. Televisores y otras cosas que les hubiera gustado tener. Sal al balcón, hocicón. Pero no entraban. Se lee la lista de 86 detenidos. Ahorita yo solo quisiera una cobija. Se aprueba que el 27 de agosto se llame de ahora en adelante Día de la Coalición Revolucionaria. Y poder comer. El presidente se abisma en su versión autocrática del diálogo. Díaz Ordaz ha ido al límite en la exhibición de sus adentros y en sus concesiones a la disidencia. Si por consenso la marcha del 27 de agosto es la más alegre y combativa, en la manifestación del silencio se expresa como nunca el proceso de nacionalización. Con la invasión de Ciudad Universitaria. Esa tarde yo quería informarme. ¿Qué podíamos hacer? El ejército en CU. ¿Qué hacíamos? La humillación. Pero cuando empezamos a cantar el himno nacional me emocioné mucho. Las amenazas. Hazme favor,